Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A ver, dice así. Primero lo leo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y tu siervo será sano. Porque también yo soy hombre, pues puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Gloria a Jesús. A ver, lean ahora ustedes. Por lo tanto, que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Gloria a Jesús. Tome asiento y ponga atención a la palabra del Señor. Amén. Ahora, escuche, voy a leer el siguiente verso, el 9, donde dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, vamos a explicar. Este varón tenía un problema. Y el problema que él tenía era que uno de sus siervos o hijos, su siervo estaba enfermo, ¿correcto? Y él había oído de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Míreme, esto es muy importante, hermanos, porque hay mucha gente desde la antigüedad como hasta ahora, gente que por situaciones de la vida tiene una buena posición económica y tiene personal en su hogar, en su familia, o sea, personal de servidumbre. Y hay mucha gente que sí aprecia, sí valora a la servidumbre, como hay algunos otros que no valoran, ¿correcto? Entonces, usted debe ser de los que valoran. Si tienes una muchacha en casa, tienes el jardinero o tienes otro personal ahí, valora lo que tienes. Respeta su vida, respeta su dignidad, cumple con sus pagos para que éste te haga un buen trabajo y a la vez Dios les bendiga, tanto a ti como a ellos. Amén, hermanos. Amén. Eso usted debe hacer. No debe marginar ni por la clase intelectual, porque a veces hay mucha gente que son humildes, que no tienen estudio y dicen, no, este hombre, como no tiene estudio, que trabaje, no vaya, dejen. No, pero ya son las 12, que coman, no, se come a las 3. No hagas eso. ¿Me escuchó, hermano? Sí. No hagas eso, ¿por qué? Porque eso dices tú, que coma a las 3, pero te olvidas que alguien está en lo alto. Porque también es ser humano como tú. Porque también es criatura de Dios. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces aquí, este varón estaba muy preocupado por su siervo. Estaba enfermo. Y se acercó a hablar a Jesús nuestro Señor. Porque fíjese, cuando le dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, quiere decir que este hombre tenía a Jesús como a quién, como un alguien por excelencia, ¿correcto? De la cual él mismo no se sentía digno ni de acercarse a esta persona. O sea, ¿le respetaba? Sí. ¿Le tenía temor? Sí. Pero creía en él. Mire usted la importancia de que uno debe tener para con los siervos del Señor, sobre todo si hay muestras que son siervos del Señor. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Este centurión, un soldado romano, bueno,
la importancia aquí que tenemos que ver en el aspecto físico. Pero di la palabra y mi siervo sanará. O sea, ¿cómo es esto? Lo que está pasando ahí es que el centurión, ellos como soldados, están habituados a bajo órdenes. Y lo que está bajo órdenes, esa orden se cumple. ¿Por qué? Porque en el ejército tú das una orden, el soldado ¿cree o no cree? Sí cree. Presta atención a esto. El soldado ¿cree o no cree? Sí cree y obedece la orden. Por eso, ¿por qué hay muchos hermanos que dicen, hermano, pero yo no tengo fe, me falta fe? Con este cortito hasta donde estamos, ¿por qué te falla tu fe? ¿Por qué? ¿Por qué te es difícil creer? ¿Por qué te es difícil aceptar? ¿Por qué? Porque no aprendes a obedecer. Ese es el secreto, hermanos. Porque no aprendes a obedecer. Por ejemplo, el hijo debe obedecer al padre. ¿Correcto? Quiere decir entonces que la madre debe obedecer al padre. ¿Y el padre a quién debe obedecer? A Dios. Debe obedecer a la madre. Porque ambos van el uno para el otro. ¿Qué quiere decir obedecer? Porque el que dice lo que es correcto y tiene la razón, entonces yo debo hacerlo. ¿O no? Sí. Sí. Uno de los errores en los hogares, en las familias, es que a veces que uno, el papá o la mamá, está haciendo algo y no se ha dado cuenta, y a veces el hijo o la hija que está ahí mirando y le dice, papá, pero ahí está esto. Ah, no moleste. Papá, pero ahí tú lo has dejado. No, molesta, ¿tú qué sabes? Pero papá, y después se da cuenta que le falló. Y ahora, yo te estoy diciendo, papá, que ahí está. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no me dices? ¿Qué le parece? Mal. Quiere decir que nosotros, si queremos ser una buena familia, queremos estar integrados al cuerpo de Cristo, no significa que porque tú eres el papá o la mamá, los hijos no tienen nada que ver. Aprende a escuchar. Pero eso no quiere decir que el hijo sea más que ti, sino que hay aspectos de los cuales a veces nosotros no podemos alcanzar o llegar, pero el hijo sí. Quiere decir entonces que nos necesitamos el uno al otro. Y la obediencia, ¿qué va a permitir? La obediencia va a permitir creer, aceptar. La obediencia afirma tu fe. ¿Correcto? ¿Se necesita estar en el ejército para aprender disciplina u obediencia? No, hermanos. No se necesita. Fíjese, hay muchas personas que dicen, ¿por qué estás en el evangelio? No, yo estoy en el evangelio porque quise cambiar mi vida. La verdad que es vergonzoso. ¿Por qué? Porque el que quiere cambiar, ¿pone o no pone? Sí, tiene que poner de sí mismo. ¿Correcto? Y ese es el primer punto de partida. Porque si Jesús no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo digo, no. Si quiere que venga Él primero a perdonarme a mí, y ahí yo lo voy a perdonar. Si quiere también. Si no, ¿qué me importa? Entonces, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Tendría sentido seguir yendo a la iglesia? No tiene sentido. Tiene que haber cambio. ¿Correcto? Yo tengo que aprender a reconocer que si cometí un error, debo pedir perdón. Ahí está mi fe. Y si aquella persona me hizo mal, pero yo siento en mi corazón, entonces yo voy y le digo, te perdono. Ahí está mi fe.
Ahora, volviendo en este caso, este centurión, fíjese, lo único que le dijo al Señor que dé a la palabra y se hace. Hermano, preste atención, da la palabra y se hace. ¿Qué quiere decir eso? Con que da la palabra y se hace. Mire usted, en los antiguos y específicamente en los judíos, específicamente, ¿qué era lo que en ellos valía? Era la palabra. Pero hoy, lamentablemente, hasta estos tiempos, la palabra ya no sirve. No es que tu palabra no sirva porque no valga, sino que tú no haces prevalecer tu palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se hace ahora es que mejor escribimos un papel, firmamos, sellamos, pongo mi huella y ese vale. ¿Cómo es que nosotros le podemos dar, cómo se diría? Bueno, mire, ve, ¿cómo es que yo mi vida la dejo sujeta a un papel? ¿Tendría sentido? No. A la verdad no tiene sentido, porque el papel siente, No. el papel dice ay, no. Escuche, hermano, razone. Jesucristo nos enseña a que nosotros aprendamos a hacer prevalecer ¿qué? La palabra. Nuestra palabra. Que si tú te comprometiste a tal cosa o tú le dijiste sí, sí. ¿Me dejan entender, hermanos? Sí. Porque por medio de ello está la fe, está la responsabilidad, está la confianza, etc. Pero ¿qué sucede? Muchas veces entre los hombres, lo último que se sobrepasa es que a veces así firmando sea lo que sea, ya no le prestan atención a nada. Se burla extremadamente. ¿Para qué hemos venido al camino del Evangelio? Hemos venido al camino del Evangelio para ser un hombre nuevo, una criatura nueva, una persona nueva. Pero hermano, ¿por qué hay iglesias, los pastores y esto y el otro? ¿Sabe por qué los hay todavía? Porque no hay cambio en nuestras vidas. No sabemos obrar las cosas reales como deben ser. Si tú prestas, debes tener en cuenta que tienes que devolver. ¿Correcto? Y debes también considerar que por medio de ello está ¿quién? Está Jesucristo. Está tu Señor. Pero, bueno, hay tantas cosas que sucede que luego denigran el Evangelio de Jesucristo. Ahora aquí, volvemos a esto. Él le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Fíjese, que no solamente es entre nosotros, sino también es en el reino de los cielos. Y no solamente se da en el aspecto físico, también se da en el aspecto espiritual. Porque tú das la palabra y se hace, debe hacerse. Si tú dices, mañana hermanos estoy aquí a las 4 de la tarde, voy a orar. Se llegó el día de mañana, ¿qué debe suceder a las 4 de la tarde? Que ya estás ahí orando. Entonces, ¿tu fe se va a ir afirmando? Sí. Sí, claro. ¿Ves? Ahora, aquí el problema ¿cuál era? El problema era de enfermedad. Había una enfermedad. Y este centurión le dice, Señor, solo di la palabra, como por decir, da la orden. ¿Sí o no? Sí. ¿Ves? Da la orden y mi siervo sanará. Pero cuando se expresa esto, no es como dicen últimamente muchos cristianos, hermanos, que están cometiendo errores. Que dicen,
Te cancelo, demonio. Demonio, te cancelo. ¿Significa qué? ¿Ha tenido contratos con quién? Con el demonio, ¿sí o no? Sí. Porque lo está cancelando. ¿Tú cancelarías a alguien? Se trabaja para mí. Si está en deuda, ¿no? Si ha sido tu trabajador, cancélalo. Ojo, que eso es antibíblico, porque la Biblia dice, Jesús dice nuestro Señor, que en mi nombre echarán fuera demonios. Y no que lo digas, te cancelo. ¿De dónde sale esa doctrina? Y acá encontramos que el centurión le dice, di la palabra y mi siervo será sano. O sea, le dice a Jesús, da la orden y será hecho. Lógicamente, hermanos, da la orden. Y no es cosa de ordenar, porque a veces papá o mamá se ponen en la casa como cachacos o como soldados y ellos ordenando, hijo, lleva esto, hija, trae para acá, oye, ven para acá, oye, no seas tonto, oye, no seas esto. En eso no consiste la familia. ¿Me escucha, hermano? Sí. No está en que repartas órdenes. No. Sino está en que tú sepas ordenar. Mire, yo he visto, por ejemplo, a veces familias, hermanito, presten atención. He visto familias que a veces la hija o el hijo se porta un poquito mal porque a veces los niños son un poco hiperactivos de estos tiempos. ¿Y saben qué hacen? Están que lo reprenden. En el nombre de Jesús te he dicho, pórtate bien. En el nombre de Jesús, pórtate bien. En el nombre de Jesús, pórtate bien, Carlos. Y el chiquito sigue. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Y ojo, y da vergüenza. Fe, No hay. no. Ahí hay gritonería. Ahí hay una torpeza. Y está blasfemando porque está usando mal el nombre del Señor, ¿sí o no? Y su palabra dice que no tomarás Su nombre en vano. en vano, ¿sí o no? El nombre del Señor. Sea sabio. Escuche bien. Entonces no es cosa de darle gritonerías a los hijos. ¿Correcto? Ahora, aquí volvemos al punto en que Jesús, su actitud es excelente, hermanos. ¿Por qué? Porque fíjese, dice la Escritura que el Señor se maravilló. ¿Qué quiere decir eso? Se quedó asombrado, ¿sí o no? Se maravilló, qué bien, se alegró. Pero fíjese, hermanos, a veces hay cristianos que cuando ven a un hermanito o a una hermanita que te habló bien, dicen, ah, sí, pues, pero yo tengo más tiempo que ti. Así que, no, además tú no me vas a igualar porque yo soy el pastor y tú eres discípulo. Ojo, ¿qué sacan? Su arrogancia. ¿Correcto? Aquí encontramos que este centurión le habló con sabiduría al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no se ofendió, sino más bien se alegró. ¿De qué? De que encuentre gente que hable con fe y sabiduría. Lo mismo encontramos en otro pasaje bíblico acerca de la mujer que le pedía que sane a su hija. Y Jesús le dijo que no podía dar el pan a los perrillos. Y la mujer le dijo, pero señora, aún los comen de las migajas. ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Se enojó? Se maravilló. De igual manera se maravilló, ¿ves? Gloria a Dios. Ojo. Y no a veces que cuando un hijo o una hija nos dice, no, pero papá, si nosotros vamos para allá, de repente va a haber esto así, mejor ¿por qué no nos quedamos y todos estamos aquí y hacemos una reunión y ya, lo pasamos tranquilo? Tiene razón. Pero dice, no, ¿tú qué sabes? Cállate, tú no sabes. Cuidado. ¿Me dejo entender? Sí. Si está hablando con honestidad, si está hablando con justicia, si está hablando con rectitud, si está diciendo lo correcto, apruébalo.
Mira lo que hace Jesús. Jesús no dijo, cállate, ¿tú qué sabes? No. ¿Quiere decir que Jesús fue humilde en plenitud? Sí, hermanos. Jesús fue humilde en plenitud. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos se creían los que sabían más. Yo reconozco, es cierto que hay veces hay pastores que porque han estudiado teología, porque han estudiado en Lima, han estudiado en un seminario, tienen sus cartones, tienen sus títulos, y ellos dicen, a mí nadie me tiene que venir a mí a decir nada, aquí yo lo sé. Así que aquí nadie me va a poner en cuenta, qué sé yo. Cuidado, esa actitud la encontramos en el Señor Jesús. No está. Jesús, cuando encontraba a alguien que le respondía sabiamente, Él se alegraba. Gloria a Dios. ¿Diríamos que lo sentía como amigo? Sí. Claro. ¿Ves? Tampoco lo separaba, tampoco lo apartaba, porque algunos pastores también hacen eso. Ni bien ven a una oveja, un joven, a una señorita que ya está subiendo, está aprendiendo, ya está predicando, comienzan a opacarlo, a marginarlo y dicen, no, te me vas a arruchar el piso. Pues ¿dónde está su confianza entonces? No está su confianza en Dios, sino está en la de los hombres. Claro, porque cuando ya sea viejo, acabado, ya no tenga fuerzas, ¿quién va a continuar en el Evangelio? Y ojo, ¿peligra su salvación o está asegurado en su salvación? Peligra. Peligra, hermanos. ¿Por qué? Porque la obra del Señor debe continuar. Entonces, el pastor, su deber es preparar para luego dejar. Gloria a Dios. ¿Quién va a seguir? Amén, hermanos. Amén. Eso debe ser. Lo mismo en el hogar. El papá debe ir preparando a los hijos, sea hombre o sea mujercita. Algunos dicen, no, mi hija es la mayor. Tú que sabes, tú eres mujer, ya viene tu marido, te lleva y te largas y te vas. No, prepáralo. Prepáralo para que vele por el hogar, la familia, la casa, todo ello. Y aprenderá lo que es fraternidad, estima en la familia. ¿Ves? Y si algún día se casa, se casará, pero estará pendiente. ¿Ves? De su madre o de su padre, de sus hermanos. Bueno, yo creo que sea hombre o sea mujer, puede asumir responsabilidad. ¿Usted qué dice? Sí puede hacerlo, porque Jesús, nuestro Señor, no hace acepción de personas. Entonces, tenemos que estar preparados, pero para estar preparados tiene que haber obediencia para que tu preparación sea eficaz. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, Jesús se queda sorprendido. Lo que dice este soldado, porque yo también soy hombre, pues puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Cierto? ¿Usted qué piensa, hermanos? ¿Que solamente en el ejército están bajo órdenes? No. En la familia también están bajo órdenes. En la congregación, en la casa de Dios también están sujetos bajo órdenes. ¿O no? ¿Usted qué dice? Sí. Entienda, el hogar, la familia también está sujeta bajo órdenes, empezando desde la cabeza. ¿Quién es la cabeza del hogar? El papá. Luego va la mamá, luego van los hijos según el orden de advenimiento. ¿Ve? Entonces van en orden. No permitan que el uno someta al otro, sino que todo debe ser en bien común por el bien de la familia. Lo mismo es en la iglesia. En la iglesia también estamos sujetos bajo órdenes. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué las congregaciones se dividen? Porque el pastor no lleva doctrina. Segundo, porque el pastor no se somete a Dios. Tercero, lamentablemente en ciertas organizaciones existen las llamadas juntas directivas.
en donde las juntas directivas están sobre el pastor. ¿Quién es la cabeza de la congregación? ¿La directiva o el pastor? Sí, pero los que mueve es la directiva. Por eso que te paran cambiando de pastor a cada rato. Bueno, pues es asunto de ellos, mas nosotros tenemos que seguir conforme a las escrituras. ¿Y estamos sujetos bajo órdenes? Sí. Yo también estoy sujeto bajo órdenes. Y así de mí, los que luego continúan según el grado que llevan cada uno. ¿Por qué surgen las discrepancias? ¿Por qué se divide la iglesia? Porque cuando alguno, creyéndose más o que sabe más, quiere hacer u ocupa el lugar o transgrede o usurpa el cargo de otro. Y por ahí empiezan los problemas. ¿Me dejo entender, hermanos? Sí. Entonces, es como en casa. ¿Por qué en casa se dividen los hijos? Porque a veces la mamá consiente a la hijita querida y le dice: mamá, ¿puedo cogerme? Sí, coge la mamá, pero ese es de mi hermano. No importa, coge la mamá, no te preocupes, no tiene nada que decir. Y si te dice algo, avísame a mí nomás. Ahí está el problema, ¿sí o no? Luego que se sucedió el problema, ¿el hijo a dónde va? Papá, mira que Milena la ha agarrado. ¿Pero por qué? Y luego, ¿quién se agarra? Papá y mamá. ¿Se ve? Entre papá y mamá. Y empieza el conflicto. Por no hacer respetar, ¿qué? Sus grados. No, hijita, ese es de tu hermano mayor, no lo cojas. Y si quieres cogerlo, espera a que venga él y pídele permiso. ¿Te das cuenta o no? Por eso, hermanos, entienda el evangelio. No es cosa de aleluya y gloria a Dios, sino que tiene que haber cambio. Tiene que haber algo en ti para que Cristo sea en ti. ¿Ya su nombre? Ahora, entendamos, hermanos, de que esto de los grados y de las órdenes, ciertamente aquí en la congregación todo está ordenado. Aquí no hay nada que tú ordenes. Y si algo has de ordenar, bueno, de algunas cosas que podrían suceder en ciertas ocasiones, ¿correcto? Pero para eso hay un programa del control del desarrollo del templo, hay una programación, todo está en orden. Y cada uno respétese. A veces hay alguna hermana que se quiere sobrepasar sobre el otro, no, aguántele. No debe hacerlo porque va a ocasionar discrepancia entre hermanos. ¿Me dejo entender, hermanitos? Sí. Ahora, ciertamente Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, Él está ahí. Ahora fíjese, Jesús nuestro Señor, ¿dio la palabra? Sí. Sí, dio la palabra. Mire usted la autoridad del Señor. Que el Señor estaba aquí en este lugar, pero el siervo de este soldado estaba en otro lugar. ¿Y cómo es que Él da la palabra ahí y se ejecuta en el otro lado? Por eso es que decimos que Dios es poderoso, porque tú puedes estar aquí y estar orando y clamando, y tu familiar puede estar, por decir, en Tumbes, pero tú estás orando y clamando y el Señor da la palabra, se hace allá. Pero debes tener fe. Sí. Sí. ¿Qué debo hacer para tener fe, para afirmar mi fe? ¿Qué debo hacer? Obedecer. Para poder afirmar fe, debo aprender a obedecer. Ese es el secreto, hermanos. Gloria a Dios. Tengo que aprender a obedecer. ¿Ves? Si te dicen, barre la sala, no, que a mí nomás me mata. Mira, ya le estás poniendo obstáculos.
Entonces, yo me acuerdo que cuando aprendí las cosas en el Señor, porque a veces en mi casa, pues yo he renegado mucho cuando a veces mi mamá me decía, Juanazo, barre la sala. Ay, a mí nomás, y yo renegaba. Pero en la iglesia, vea usted cómo veo barría. Y eso me da, pues, de muchacho. A veces un hermano piensa que a veces la mamá nos manda por mandar o no sé qué cosa. Pero sí nos hace bien. La verdad nos hace bien, nos forma. Pero todo eso uno va pasando y ya uno va aprendiendo. Y cuando ya el Señor te toma, ahora sí, tienes que obedecer ciegamente. Y eso ya es otra cosa, hermanos, de qué hablar. Sí, eso es otra cosa porque acuérdense, por ejemplo, de este profeta, ¿cómo se llama este profeta? Jonás. Este profeta Jonás, Jehová lo llama y le ordena que vaya y predique a Nínive, porque se había corrompido ese pueblo. Y Jonás, ¿qué dijo? ¿Para qué voy a ir? Si sé que eres un Dios misericordioso, se van a arrepentir, lo vas a perdonar y a la final yo ¿cómo voy a quedar? Mal. No, ¿para qué voy a ir? ¿Se da cuenta? ¿Tuvo fe? No. ¿Hizo caso? No. Agarró y dice, no, Jehová, como tú estás arriba, yo estoy acá abajo, así que se fue a embarcarse para otro sitio. Mire usted ese criterio. Es porque no hay temor a Dios. Porque cuando Dios ya te toma para algo, tienes que aprender a obedecer. Porque así como Él te mete en el fuego, te sabe sacar. ¿Sí o no? Y si Él te metiera en el hielo, en el frío, bajo temperatura, bajo cero, Él sabe cómo sacarte. Gloria a Dios. Entonces, ahí está la fe. Pero ¿cómo yo voy a afirmar mi fe? ¿Cómo? Obedeciendo, haciéndolo. Gloria a Dios. ¿Ves? No pide explicaciones. Pero esto es para el Evangelio, ¿eh? Esto es para el Evangelio, esto es no para aquellos que son creídos y dicen, no. A ver, mándale a la hermana Doris, que está sentada ahí. Ah, mándale. ¿Y qué le mando? ¿Qué le digo? Mándale nomás, cualquier cosa por ahí. Metiche, en todo se mete. ¿Por qué le está ordenando? Porque hay desprecio. Porque no le cae bien. Porque lo mastica y no lo pasa. Eso ya está fuera del Evangelio de Jesucristo. ¿Me deja entender, hermanos? Sí. Eso ya está fuera del Evangelio. Es como diría, mira, la hermana Melina, pídele nomás, hermana Melina, se necesita 30,000 soles, hermana, necesitamos comprar pero hermano, ¿cómo? No, pídele nomás, si tiene plata. Hermana, Dios le va a bendecir, hermana. Pero ¿cómo le vas a decir? No tiene plata, que suelte la plata, no se tiene. ¿Es conforme al Evangelio? No. No, pues. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermanos? Sí. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Si diría que eso es fe, No. no, ahí hay otra cosa ya. Entonces, si hay que ordenar porque es necesario que se haga, por amor a la obra, por amor a su nombre y por el avance y el bien de todos. Algunos dicen, no, hermanito, yo he hecho eso, hermanito, para probarte, para ver cómo te comportas, para ver cómo actúas. ¿Usted qué dice? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Es incorrecto. Oye, ¿quién eres tú para probar? ¿Ah? Hermanita, usted venga por acá. Hermanita, ¿sabe qué? Fulano de tal me ha dicho de que usted es una cínica y que usted, hermanita, me para mirando a los hombres. ¿Qué, hermano? Oiga, sí, hermano. Hermano, ¿cómo pues? Ay, hermanita, cálmese, cálmese. No, yo le he dicho por ver nomás. ¿Usted qué dice? ¿Quién está mal? La persona que se ha dicho que La persona. Si es pastor, peor. El único que pone a prueba De Jehová Dios. es Jehová
Dios. Dios. ¿Correcto? Sí. Y el único que tienta, Eres Satanás. Satanás o el diablo, Lucifer, él es el único que tienta. Y cualquier otro quien quiere usarlo. ¿Ves? Es el único que tienta. Pero Jehová Dios no, él sabe. Y además, si él nos probara, dice su palabra, que él no nos prueba más de lo que no podemos resistir o soportar. Y aún si él ve que no soportas, ¿qué le pasa a él? No conoces a Jehová tu Dios. Te le diré, mira, ve, cuando él te pone a prueba y ve que no puedes y ya sufres y ya lloras, sientes la muerte, él también le duele, él también lo siente. Sí, él es así, lo siente y lo duele y también lo sufre. Hasta que llegue el tiempo, y una vez cumplido el tiempo, ¡fuah!, también te levanta ahí mismo. Por eso aprende a obedecer y resistir, como lo dijo a Josué. ¿Qué le dijo a Josué? Las dos primeras palabritas nomás. ¿No? Sea haragán, no sea haragana, Tampoco. sea cobarde. Sé, esfuérzate y sé valiente. ¿Me entienden, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, esto es, hermanos, lo que es importante para nosotros, porque la Biblia no solamente nos categoriza como discípulos del Señor Jesucristo, y aún si sois discípulos del Señor Jesucristo, ¿el discípulo va en sujeción o no? Sí, va sujeto a su maestro. También, como se dice, la Biblia nos categoriza como ovejas del Señor. Y aún siendo ovejas, ¿va en sujeción? Sí. También. La Biblia también nos categoriza como embajadores de Cristo. ¿Y un embajador hace lo que quiere o va en sujeción? Sujeción. También va en sujeción. La Biblia también nos categoriza como soldados de Cristo, ¿sí o no? ¿Y el soldado de Cristo? Sujeción. También. Entonces, ¿por dónde se van a escapar? A ver, Linda, ¿por dónde te vas a escapar? No hay escapatoria, Paul. ¿Sí o no, Doris? Estercita. No hay por dónde, no hay fuga, no hay escape. Pero si tú te escapas, si tú te fugas, debes saber que te estás desprendiendo del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué en muchos creyentes no hay cambio en sus vidas? Sigue ese mal carácter, sigue esa mala manera de ser. ¿Por qué? No hay obediencia. No hay obediencia, no se sujetan. ¿Ves? Y el sujetarse implica someterse, obedecer, estar bajo órdenes. Entonces, por ahí está el sentido del evangelio, hermanos. Por eso es que a veces hay pastores que hacen y deshacen de las ovejas porque se creen dueños. Señores de las ovejas. No sabe que también él tiene que luchar por su salvación. ¿Correcto? ¿O usted cree que un gerente se siente seguro del trabajo? No. No, porque él como gerente también lucha por su Puesto. puesto, ¿sí o no? Sí. Claro, administra a la gente y tiene que trabajar bien la gente. En cuanto viene ya el dueño, el qué sé yo, le dice, a ver cómo va la empresa. Ah, ya, muy bien, continúe usted, señor gerente. ¿Sí o no? Pero y si ve que la empresa está mal, ahí los trabajadores, uno está durmiendo, el otro está comiendo, el otro está fumando su cigarro, cambien a este gerente. Pero señor, ¿por qué? No cambien. Pero señor, yo les grito y les digo, no, pues entonces no tiene mando, no tiene autoridad, ¿sí o no? No sirve. No, es que todos son mis amigos. Confundieron la amistad con el trabajo. Como muchos confunden el ser hermanos con el trabajo. No, porque eres mi hermano. Yo sé que ya de aquí al otro año te pago. No estás mal. No confundas la amistad con el trabajo. No confundas la hermandad. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Entonces,
esté abajo sujeción. Usted ha visto afuera unas gramitas que he sembrado ahí, que me fui a Marte y me traje esas gramitas. ¿Sí o no? No sé quién fue que me ofreció que le iba a hacer la peluca. Ya va a cumplir una semana, ya hasta ahorita creo que no consiguió la tijera. ¿No? Que conste que yo he hablado prudentemente. ¿Sí o no? Ese es como un ejemplo. Tú quieres alcanzar gracia de tu Señor, quieres que tu Señor vea en ti, quieres que Él esté atento a ti, entonces aprende a obedecer. Cumple tu palabra. Y de lo que tú quieras hacer, hazlo de corazón. No digas, no, por eso yo no me comprometo para nada. No. Es bueno para que afirme tu fe, para que afirme tu seguridad, tu confianza en ¿quién? En el Señor. Porque al final es todo vamos a pasar, ¿sí o no, hermanos? Sí. Sí, ¿o usted que cree que yo soy eterno aquí? No, nadie es eterno. ¿O sí? ¿Qué dice hermano Alfonso? Nadie es eterno, porque a cualquier día que le toca, pero ya usted aprendió en lo bueno que se le pudo enseñar. ¿Ya su nombre? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! Entonces, ya lo sabe. Respete el grado, respete el orden. No hagáis injusticias. Hagan lo que es justo. Hagan lo que es correcto. Un ejemplo. Saraí le hablaba a su esposo, ¿Abraham? Sí, Abraham. Y él no quería escucharla, o no quería obedecerla. E intervino ¿quién? Dios. Como eran amigos ya, le dijo, escucha a tu mujer. Significa que no siempre tenemos como varones toda la razón. Amén, hermanos. Amén. Porque el estar en el camino del Evangelio no es para que hagas lo que tú quieras ya, sino es para ser conforme a la vida que Jesús nos ha mostrado. ¿Sí, hermanos? Porque si ella tiene la razón, ¿el bien para quién va a ser? ¿Para ella sola? No, es para toda la integridad de la familia. ¿Ves? Y lo que es justo, es justo. Muy bien, hermanos. Nos vamos a poner de pie para glorificar al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.